En Tucumán se analizan entre 1.400 y 1.500 personas por día por coronavirus. Así lo informó el secretario ejecutivo del CIPROSA, Luis Medina Ruiz, quien consideró que Tucumán sigue con el pico de casos de COVID-19, en el marco de la búsqueda del virus en la circulación comunitaria ya vigente. De todas maneras, advirtió que deben ser prudentes con las proyecciones, porque las aperturas en la provincia son importantes y la circulación de personas es evidente a simple vista. En realidad estamos viendo que inicialmente teníamos muy pocos casos, 4, 5, 30, llegamos a tener 300, 400 y de pronto empezamos a tener muchos más casos a los que no estábamos acostumbrados, como 300, 400 y estamos entre 700, 800, 900 todos los días. Esto valdría aclarar, son resultados que va saliendo del laboratorio de muestras anteriores que a veces llevan bastantes días. Sí, ahí está, de pacientes internados, que eso se hace rápidamente, pacientes que tuvieron una consulta, muchos de ellos asintomáticos, en los consultorios febriles, que son ambulatorios, eso tiene una demora de 4 o 5 días, y después están sumados los pacientes que han sido sometidos a un test rápido, el de antígeno. En este marco, aún en el estado de apertura vigente, especialmente en bares y restaurantes, además de los gimnasios, las autoridades recomiendan el uso de barbijos y el mantenimiento de la distancia social. Y quizá estamos viendo también las medidas que se tomaron, porque ustedes recuerdan que hubo una restricción con el tema de bares y restaurantes, incluso coincidió con un paro de colectivos, y eso hizo que nosotros veíamos en la curva que estaba subiendo vertiginosamente y de pronto hay una especie de serrucho amesetado, pero está coincidiendo con esos 14 o 15 días previos. Así que está muy vinculado a la circulación. Pensamos que sí, porque estaba subiendo muy rápidamente cuando se pidieron esas medidas, que fueron medidas por ahí no deseadas, pero necesarias, y hemos visto los resultados. Siempre se ven los resultados 14 o 15 días después de una medida. Además, desde el CIPROSA pidió no caer en las falsas versiones sobre medicinas alternativas que se presentan en las redes sociales como preventivas del coronavirus. Ante esta información, hay que consultar urgente a un profesional médico. Por ejemplo, una simple aspirina, una simple aspirineta, que uno dice, un 100 miligramos de aspirineta es la quinta parte de una vallaspirina, de una aspirina, perdón por decir la marca. La quinta parte. Bueno, eso puede producir una lesión gástrica, producir una lesión del estómago o una hemorragia digestiva. O una persona que tiene disminuidas las plaquetas de manera marcada y de pronto por la misma enfermedad, una aspirineta puede producir un problema de coagulación severo y una hemorragia. Por lo tanto, la automedicación no está recomendada. Hemos visto por ahí que están circulando recomendaciones, el primer día tal, el quinto día tal cosa, eso no conviene. No estamos en un momento tan crítico como para que tengamos que hacer ese tipo de recomendaciones. Si fuese el peor de las situaciones, el peor de las situaciones donde no tengamos capacidad, si colapsa, que creemos que no vamos a llegar a ese punto, estamos casi convencidos que no vamos a llegar a ese punto, roguemos a Dios que no lleguemos a ese punto. Por su parte, el doctor Miguel Ferré, del área de gestión del CIPROSA, informó sobre las respuestas que están dando desde el sistema sanitario en cuanto a la ocupación de camas en medio de esta emergencia. En tal sentido, recordó que el sistema en Tucumán todavía está con la atención garantizada a quienes lo vayan requiriendo. De todas maneras, los dispositivos sanitarios sufrirán, con el correr de estos días, una ocupación creciente. Actualmente la ocupación es entre el 60 y el 65% en el sector público y del 90% en el sector privado. Nuestro sistema se ha ido preparando, ampliando la capacidad, sobre todo de camas críticas, y ampliando la capacidad de las camas comunes mediante la apertura de hospitales modulares. En este sentido, esas camas comunes de los hospitales modulares son 480 camas. En este momento se está utilizando fundamentalmente el hospital modular de Banda del Río Salí, que tiene 42 pacientes internados, y el resto de las camas de los otros hospitales modulares están libres, por lo tanto la ocupación en esos hospitales está por debajo del 10%. Consideramos que con el aumento de casos va a ir aumentando la internación en este tipo de dispositivos, que está destinado para la atención de pacientes con cuadros leves a moderados que requieran bajos flujos de oxígeno, porque son hospitales que están dotados incluso para la administración de oxígeno.
En cuanto a las camas críticas, en el mes de febrero teníamos 108 camas críticas de adultos en particular, y mediante la reconversión de camas comunes y camas de terapia intermedia, en el día de la fecha tenemos una disponibilidad por arriba de las 400 camas críticas, con una ocupación que viene oscilando en las últimas semanas a partir de este aumento de casos entre un 60 y un 65%, con variaciones que incluso son diarias. Empezamos el día quizás con una ocupación un poco más alta, producto de que durante la noche se da prioridad a la internación y durante toda la mañana se hace un exhaustivo trabajo para ver el paciente que está en condiciones de trasladarse a un hospital de segundo nivel o un hospital modular se traslada. Si un paciente tiene obra social, se coordina con la obra social del sector privado, su traslado al sector privado. Y en particular destacar el trabajo que hace la doctora Eliana Molina, que es nuestra coordinadora de internación, junto con un equipo de subsidio de salud y el sector privado, para facilitar este flujo de pacientes entre un sector y otro, que es muy importante para descomprimir sobre todo el sector público.